¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo mucho que luches, la satisfacción siempre te elude? ¿Qué si consigues lo que deseas? ¿Simplemente surge un nuevo deseo, una nueva fuente de ansiedad? Según Arthur Schopenhauer, esto no es una anomalía de tu experiencia personal, sino una característica fundamental de la existencia humana. Explora con nosotros por qué la vida, en su esencia más cruda, es sufrimiento, y cómo nuestra propia voluntad, ese impulso irrefrenable que nos empuja día tras día, es realmente lo que nos condena a un ciclo perpetuo de dolor. Descubre qué podemos hacer al respecto y si hay alguna esperanza de encontrar paz en un mundo gobernado por deseos insaciables. La vida diaria absorbe a la gran mayoría de la humanidad en una serie de tareas y preocupaciones que, aunque necesarias, oscurecen una cuestión más profunda y desconcertante: la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Esta falta de conciencia sobre el dilema existencial no es meramente una omisión casual. Es una omisión que tiene consecuencias profundas. Nos sumergimos en el ajetreo del día a día, persiguiendo metas a corto plazo y distracciones. Rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la estructura fundamental de nuestra vida, sobre lo que realmente significa ser un ser humano en este vasto y a menudo indiferente universo. Arthur Schopenhauer, con su penetrante visión filosófica, no solo identificó este dilema, sino que nos empujó hacia una confrontación directa con él. A diferencia de otros pensadores que tienden a endulzar la píldora de la realidad con optimismo, Schopenhauer nos arrastra hacia las profundidades del pesimismo filosófico. Nos insta a mirar sin parpadeos las oscuras verdades de nuestra existencia, la futilidad, el sufrimiento innato y la perpetua insatisfacción que caracterizan la vida humana. Este enfoque no es un ejercicio de desesperación, sino un intento valiente de enfrentar la verdad en su forma más pura, desprovista de ilusiones. En el corazón de esta confrontación yace la cuestión de la voluntad, un concepto central en la filosofía de Schopenhauer. La voluntad, según él, es la fuerza primordial, irracional e incesante que impulsa toda existencia. No tiene dirección ni propósito, simplemente es. Es esta voluntad ciega, la que dirige nuestras vidas hacia deseos y aspiraciones que, incluso cuando se cumplen, raramente nos ofrecen un verdadero alivio o satisfacción. Estamos atrapados en un ciclo perpetuo de querer, obtener y, luego, querer de nuevo. Una espiral de deseo y desilusión que Schopenhauer describe con implacable precisión. Lo revolucionario de Schopenhauer no es simplemente su reconocimiento del sufrimiento como un elemento central de la vida humana, sino su insistencia en que debemos entender este sufrimiento como algo más que una molestia pasajera o una aberración. Para él es una característica definitoria de la existencia, algo que debe ser comprendido, confrontado y, en última instancia, trascendido a través de un profundo cambio en la percepción del yo y del mundo. Solo a través de este cambio radical podemos aspirar a obtener algún tipo de paz o serenidad. Este desafío que Schopenhauer nos presenta no es para los débiles de corazón. Requiere una disposición a cuestionar no solo nuestras creencias más superficiales, sino también las estructuras más profundas de lo que consideramos la realidad. Al sumergirnos en estas aguas filosóficamente turbulentas, podemos comenzar a ver destellos de comprensión que, aunque a menudo son incómodos, tienen el potencial de enriquecer nuestra comprensión de la vida, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Al enfrentar estos desafíos, Schopenhauer no solo nos ofrece un espejo en el que ver nuestras más profundas ansiedades y miedos reflejados, sino también un mapa que, aunque intrincado y exigente, promete llevarnos hacia un mayor grado de autocomprensión y posiblemente hacia una forma más auténtica de existencia. A través de este enfrentamiento con la realidad cruda y a menudo desalentadora, podemos encontrar caminos hacia una libertad de tipo más profundo y significativo, liberándonos de las cadenas de deseos sin fin y de la perpetua insatisfacción que definen tanto de la vida moderna.
En el núcleo de la filosofía de Schopenhauer encontramos un concepto tan fundamental como provocador: la voluntad. Esta voluntad no es una simple fuerza entre muchas otras, es la esencia misma de la existencia, el motor oculto detrás de cada fenómeno natural y cada impulso humano. No es guiada por la razón, ni sujeta a la moralidad. Opera más allá de los confines de la inteligencia humana, impulsando la existencia hacia adelante en un ciclo sin fin de deseo y satisfacción. Para entender a Schopenhauer, uno debe aceptar que la voluntad es omnipresente y omnipotente en su reino. No hay aspecto de la vida que escape a su influencia. Esta voluntad es lo que da forma al mundo en su estado más crudo y primario. No busca beneficio, no distingue entre el bien y el mal. Simplemente es. Esta indiferencia fundamental es lo que hace que la voluntad sea tan fascinante y aterradora al mismo tiempo. ¿Cómo interactuamos entonces con esta voluntad, si es tan incomprensible y poderosa? Schopenhauer nos ofrece una visión sin adornos de la vida, desprovista de las ilusiones reconfortantes que a menudo nos venden. Este es un camino filosófico no para tranquilizarnos, sino para confrontarnos con la realidad última de nuestra existencia. Es aquí donde la filosofía de Schopenhauer golpea más fuerte, desafiando nuestras percepciones cotidianas y mostrándonos la maquinaria implacable de la voluntad que subyace a todo. El reconocimiento de que la voluntad es irracional y ciega nos lleva a un punto crítico en la comprensión de Schopenhauer. Esto significa que nuestras luchas, nuestros éxitos y fracasos están en última instancia influenciados por una fuerza que no se preocupa por los resultados. En este marco, la libertad que perseguimos se revela como una especie de ilusión. Nuestras elecciones y esfuerzos, aunque necesarios y a menudo heroicos, se juegan en un teatro orquestado por la voluntad. Schopenhauer nos invita a mirar este escenario no con resignación, sino con un tipo de valentía intelectual. Al aceptar la naturaleza de la voluntad, podemos comenzar a liberarnos de sus garras. No intentamos cambiarla. Eso sería inútil, sino entenderla. Y en ese entendimiento, encontrar una forma de existencia que acepta la realidad en sus términos más fundamentales. Este entendimiento no nos lleva a la apatía. Al contrario, nos impulsa a buscar formas de vida que reconozcan la potencia de la voluntad, pero que no estén completamente sometidas a ella. Schopenhauer nos habla de la contemplación estética, del arte y de la música como medios para trascender temporalmente la voluntad. Estas prácticas no son escapismo, sino formas de engagement que nos permiten experimentar el mundo sin el filtro constante del deseo personal. Así, la filosofía de Schopenhauer, aunque profundamente desafiante, es también liberadora. Nos muestra que al entender la naturaleza de la voluntad, podemos esculpir un espacio para la serenidad en nuestras vidas. En lugar de ser arrastrados sin cesar por la corriente de deseos y miedos que la voluntad engendra, podemos encontrar momentos de paz genuina. En última instancia, la enseñanza de Schopenhauer sobre la voluntad nos desafía a repensar no solo nuestra relación con el mundo exterior, sino también con nosotros mismos. Al confrontar la realidad sin ilusiones, podemos aspirar a una forma de sabiduría que es rara y profundamente necesaria en nuestra época. Una sabiduría que reconoce la complejidad de la vida sin ceder al cinismo o al desespero. Imaginen un mundo donde cada pulsación de deseo, cada estiramiento del alma hacia algo que anhela, no trae consigo el fruto de la satisfacción, sino más bien un eco de vacío que resuena con la inminente llegada del siguiente deseo. Esta es la visión que Schopenhauer nos ofrece de la existencia humana, un teatro en el que cada acto de la obra se traduce en sufrimiento. No porque el mundo sea inherentemente cruel, sino porque la estructura misma de la vida, gobernada por la voluntad, está diseñada para perpetuar este ciclo. Schopenhauer nos lleva a un reconocimiento provocador, casi inquietante, que toda satisfacción es fundamentalmente negativa. En su visión, no experimentamos la felicidad como una presencia positiva,
sino como la mera ausencia temporal del sufrimiento. Es decir, cuando un deseo es satisfecho, no es que haya una adición de felicidad a nuestro ser, sino simplemente una breve pausa en nuestro sufrimiento constante. ¿Qué implica entonces esta percepción para nuestra comprensión de la vida y cómo la vivimos? Schopenhauer nos insta a reconsiderar nuestras persecuciones y nuestros valores. Si el sufrimiento es la norma y la satisfacción es esencialmente la ausencia de dolor, entonces nuestras metas y sueños necesitan ser evaluados con esta lente crítica. Este marco puede parecer desalentador, pero también puede servir como un catalizador para un profundo autoexamen. Consideremos la implacable búsqueda de deseos y objetivos en nuestra vida diaria. Desde la educación hasta las carreras profesionales, desde las relaciones hasta los logros personales, estamos continuamente empujando hacia lo que creemos que nos traerá satisfacción. Sin embargo, según Schopenhauer, cada logro solo da lugar a nuevos deseos. Cada satisfacción se disuelve en más necesidades. Este ciclo es lo que él describe como la rueda de Ixión, perpetuamente girando, con nosotros atados a ella. Pero no todo es sombrío en la filosofía de Schopenhauer. Aunque pinta un cuadro del sufrimiento como una constante, también nos proporciona una salida, una manera de relacionarnos con esta realidad de una manera que puede ser sorprendentemente liberadora. Schopenhauer propone que el camino hacia una paz más duradera radica en la transmutación de nuestro enfoque de vida, de perseguir deseos a entender y mitigar el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. Esto nos lleva a la ética de la compasión, central en el pensamiento de Schopenhauer. Al reconocer que el sufrimiento es una condición universal, podemos desarrollar una profunda empatía por los demás. Esta empatía no solo alivia el sufrimiento de los demás. Al actuar con compasión, alteramos nuestra propia relación con la voluntad, pasando de ser sus víctimas a convertirnos en testigos conscientes y, finalmente, en aliviantes de su poder. Al adoptar esta perspectiva, podemos comenzar a ver el sufrimiento no como un enemigo a vencer, sino como una verdad fundamental de la existencia que puede enseñarnos sobre la profundidad de la vida y nuestra capacidad para la profundidad emocional y moral. No es que Schopenhauer nos pida que abracemos el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Más bien, sugiere que a través del sufrimiento podemos llegar a una comprensión más rica de lo que significa ser verdaderamente humano. Al final, la lección de Schopenhauer sobre el sufrimiento es una invitación a una vida examinada con mayor profundidad. Nos desafía a cuestionar no solo cómo perseguimos la felicidad, sino también cómo y por qué enfrentamos el sufrimiento. Al hacerlo, podemos descubrir formas de vivir que son más ricas y más resonantes con la condición humana en su esencia más verdadera y cruda. Explorar la naturaleza del deseo y del dolor, según Schopenhauer, nos sumerge en una reflexión sobre la condición humana que es a la vez reveladora y profundamente desafiante. Nos encontramos, según él, en una dinámica de constante oscilación entre la lucha y el letargo, cada uno alimentando al otro en un ciclo perpetuo. El deseo, que nos impulsa hacia adelante en busca de satisfacción, parece prometer un alivio del dolor de la existencia. Pero en realidad, cada satisfacción solo prepara el escenario para el próximo deseo, cada vez más exigente y esquivo. Schopenhauer nos invita a considerar una perspectiva donde la felicidad no es un estado permanente a alcanzar, sino un breve interludio entre periodos de deseo y tedio. Esta visión plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es el verdadero valor de nuestros deseos si su satisfacción solo nos lleva a más deseo, o peor aún, al aburrimiento? La respuesta a esta pregunta puede cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y de interactuar con el mundo. Consideremos el deseo no solo como un impulso hacia algo que falta, sino como el muy tejido de nuestra existencia cotidiana. Cada día, desde el momento en que despertamos, estamos impulsados por deseos menores y mayores.
desde el café matutino hasta aspiraciones de carrera y relaciones personales. Schopenhauer nos muestra que estos deseos, aunque parezcan benignos, son en realidad eslabones en la cadena de nuestra propia insatisfacción. Esta constante renovación del deseo, que Schopenhauer equipara con una sed que nunca se sacia completamente, podría verse como una maldición. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal. Si reconocemos que la satisfacción del deseo es fugaz, podemos comenzar a buscar formas de bienestar que no dependan tan fuertemente de la gratificación inmediata. ¿Cómo podemos entonces vivir de manera que el deseo no nos domine? Schopenhauer sugiere que una vida contemplativa, una vida dedicada no a la acumulación de bienes o experiencias, sino al entendimiento y apreciación del mundo tal como es, podría ser la clave para mitigar el ciclo de deseo y dolor. Esta no es una solución fácil ni un escape del mundo, sino una invitación a enfrentar la realidad con una nueva perspectiva, una que valora la profundidad y la reflexión sobre la gratificación instantánea. En el fondo, Schopenhauer no está simplemente denunciando el sufrimiento que acompaña al deseo. Está cuestionando la premisa de que la vida debe ser una búsqueda interminable de satisfacciones efímeras. Este cuestionamiento puede ser visto como un llamado a reconsiderar lo que valoramos y por qué, y a reorientar nuestras vidas hacia metas que reconozcan tanto la inevitabilidad del deseo como la posibilidad de encontrar significado más allá de su satisfacción. Adoptar tal enfoque puede liberarnos de las garras del deseo constante al mostrar que muchos de nuestros deseos son, en última instancia, distracciones de preguntas más profundas sobre el propósito y el significado. Al profundizar en nuestra comprensión del sufrimiento y al aceptar el tedio como parte de la experiencia humana, podemos comenzar a liberarnos de la tiranía del deseo perpetuo. Schopenhauer, entonces, no nos ofrece un antídoto simple contra el sufrimiento o el tedio, sino una estrategia más sofisticada. Comprenderlos, aceptar su rol en nuestras vidas y aprender a navegarlos con intención. Esto requiere una madurez emocional y filosófica que va más allá de la simple búsqueda de placeres fugaces y nos lleva hacia un compromiso más profundo con la vida en todas sus facetas, tanto las dolorosas como las mundanas. Schopenhauer no nos deja sin recursos frente al incesante sufrimiento que define la condición humana. Nos ofrece, en cambio, herramientas poderosas y trascendentales, el arte y la ética. Cada una actúa en nuestra psique y nuestra experiencia de formas fundamentalmente diferentes, pero ambas apuntan hacia una liberación del sufrimiento inherente a la voluntad. Comencemos con el arte. Según Schopenhauer, el arte tiene la capacidad única de elevarnos por encima de las preocupaciones y deseos cotidianos que nos encadenan a un ciclo interminable de sufrimiento. Cuando estamos verdaderamente inmersos en una experiencia estética, ya sea a través de la música, la pintura, la literatura o cualquier otra forma, somos transportados a un estado donde la voluntad pierde su poder sobre nosotros. En esos momentos no deseamos, no queremos nada más que estar presentes en el arte, absorbidos por su belleza y complejidad. El arte, por tanto, actúa como un portal a un estado de ser que Schopenhauer considera cercano a la libertad última de la voluntad. Es una pausa en la vida donde el sufrimiento se suspende, no porque se nos haya arrancado de nuestras vidas, sino porque hemos trascendido su influencia a través de la contemplación pura. Por otro lado, la ética de Schopenhauer nos ofrece una ruta menos escapista, pero igualmente profunda. A través de la ética, Schopenhauer propone una vida de comprensión y compasión hacia la condición universal del sufrimiento humano. Esto no solo incluye reconocer nuestro propio dolor, sino también el de los demás, llevándonos a vivir de manera que minimicemos el sufrimiento general. Este enfoque ético culmina en el ascetismo, la negación de la voluntad de vivir. Schopenhauer no promueve el ascetismo como una renuncia a la vida misma, sino como una afirmación de una vida más allá del constante tirar de la voluntad y sus deseos. En este sentido, el ascetismo es la expresión máxima de la ética,
una vida dedicada a la espiritualidad y la renuncia a los deseos que nos atan al ciclo de sufrimiento. Estas estrategias, aunque puedan parecer opuestas, una encontrando libertad a través de la belleza y la otra a través de la renuncia, son, en realidad, complementarias. Ambas buscan liberar al individuo del yugo de la voluntad. El arte nos libera temporalmente, ofreciéndonos momentos de respiro y belleza, mientras que la ética cambia nuestra trayectoria de vida hacia una que reconoce y se alinea con la profunda realidad del sufrimiento humano. La propuesta de Schopenhauer es revolucionaria porque transforma nuestra relación con el sufrimiento y el deseo. No se trata de eliminar el sufrimiento o de suprimir el deseo, sino de transformar nuestra respuesta a estos. Es un llamado a una vida de profunda conciencia y compromiso con la realidad de nuestra condición. En última instancia, Schopenhauer nos invita a considerar que la verdadera liberación no viene de satisfacer todos nuestros deseos, sino de redirigir nuestra energía hacia el entendimiento y la compasión. Es un desafío que nos pide reevaluar no solo nuestras prioridades personales, sino también la forma en que interactuamos con el mundo. Adoptar las estrategias de Schopenhauer no es fácil. Requiere coraje, introspección y una disposición a enfrentar la realidad sin ilusiones. Pero para aquellos que están dispuestos a embarcarse en este camino, ofrece la posibilidad de una vida más rica y significativa, marcada no por la búsqueda interminable de satisfacción, sino por un compromiso genuino con la profundidad y la verdad de la existencia humana. En el núcleo de la filosofía de Arthur Schopenhauer yace una invitación a enfrentar la cruda realidad de nuestra existencia con honestidad y valentía. A través de su exploración profunda del sufrimiento, el deseo y la voluntad, Schopenhauer no solo desentraña las complejidades de la condición humana, sino que también nos proporciona estrategias significativas para navegar este terreno a menudo turbulento. El arte y la ética, dos pilares en su pensamiento, no son meras distracciones o consuelos. Son herramientas poderosas que ofrecen caminos hacia una mayor comprensión y, en última instancia, hacia una posible trascendencia del dolor perpetuo que define tanto de nuestra existencia. Schopenhauer nos invita a mirar más allá de la superficialidad de la felicidad efímera y a adentrarnos en una existencia donde la belleza, la ética y el entendimiento mutuo se convierten en las verdaderas fuentes de una vida rica y plena. En última instancia, la filosofía de Schopenhauer no nos sumerge en el pesimismo, sino que nos arma con una perspectiva que es tan realista como liberadora. Nos muestra que, aunque la vida es indiscutiblemente marcada por el sufrimiento, también está repleta de oportunidades para encontrar significado y belleza en la profundidad de nuestra experiencia humana. Esta es la esencia de una vida bien vivida según Schopenhauer, no una que evade el dolor, sino una que lo comprende y lo transforma en un catalizador para el crecimiento personal y el enriquecimiento colectivo. Con estas reflexiones, Schopenhauer nos desafía a confrontar nuestro propio ser y nuestro mundo con un nuevo nivel de profundidad y comprensión. Nos ofrece no soluciones fáciles, sino una manera robusta de enfrentar la vida con dignidad y propósito. Quizás, en este enfrentamiento y en esta aceptación de la realidad, encontremos la verdadera paz y felicidad que tanto anhelamos. Con estas palabras, cerramos nuestra exploración de las ideas de Schopenhauer, llevando con nosotros no solo un entendimiento más profundo de su filosofía, sino también una guía para vivir nuestras vidas con mayor autenticidad y resonancia.